Sí, no hay problema. Le pedí permiso a la Lore para poder grabar el encuentro porque la idea es que ya que tenemos este regalo de estar con una persona que fue parte de la Convención Constituyente, podamos compartir, animar a que las personas se acerquen al texto y lo puedan leer y tengamos la posibilidad de aclarar todas las dudas que tengamos. Entonces la Lore me contaba que va a ser, ¿sí, Ale? Perdón, es que la Rosy Farías me está diciendo que no puede entrar. Ah, pero no, yo no tengo todo habilitado. Así que dile que lo siga intentando, dile que lo intente con ese enlace que es ¿Cómo? largo, que uno entra directamente por el Google, no Sí, pues necesariamente mándale con la clave. el Eso, link, el más link. fácil. Eso. Entonces, con Lore estábamos compartiendo que va a ser una presentación porque invitamos a personas que no tienen idea, que no han leído el texto o personas que ya lo han leído 3 veces. Entonces vamos a dejar un ratito para que Lore presente y después podemos hacer todas las preguntas que queramos, ¿ya? Así que vamos apuntando. Lore querida, tesoro, profesora de física, Ya. actualmente haciendo clase a cuartos medios, ¿cierto? En Temuco. Sí, recién empecé. Qué O sea, bien. volví, digamos, a hacer Recién las volviste de ayer, clases. sí que tiene doble mérito de venir después de clase a acompañarnos. Ya, voy a compartir entonces esta presentación. Dale, ya la conoce un poquito, pero ha sufrido cambios. Bueno, la idea es en esta primera parte contarles, como de grosso modo, algunas de las propuestas que vienen en la nueva Constitución y luego de eso pasar a preguntas. Entonces, recordar que la Constitución es la base de toda la estructura como organizacional, legislativa del país y que uno espera que una Constitución dure 30, 50 años. Eso sería como es lo razonable. ¿Ya? Y por lo tanto, también se construye pensando a futuro y pensando a largo plazo. O sea, no son cosas que vienen de inmediato, sino que son graduales. A diferencia de las leyes o de las políticas públicas, que son mucho más rápidas, en el fondo se generan más rápido y a veces quedan obsoletas más rápido o se cambian. Y la idea es que en esta convención nosotros trabajamos en un año, este proceso, justo un año. Nos instalamos el 4 de julio del 2021, pero como se partió de cero, de hoja en blanco, significa que había que organizar todo, lo cual para cualquier mortal, incluyéndome, es súper difícil imaginarse, porque todo tiene que pasar por decidirse hacer de alguna manera. ¿Ya? O sea, por ejemplo, cómo se toman las decisiones, cómo se van a hacer todo el proceso. Entonces, por eso es que en la primera etapa hubo un proceso de instalar comisiones provisorias para generar reglamentos, porque los reglamentos iban a mandar el cómo íbamos a hacer las cosas. Entonces, se generaron 5 reglamentos que estuvieron listos en octubre del 2021, y ahí empezaron a funcionar las comisiones temáticas, que ya eran las comisiones permanentes para escribir la Constitución. Entonces, se generaron 7 comisiones que finalmente entregaron todas sus normas y estuvo el borrador listo en mayo del 2022, que es el que muchas personas conocieron en ese momento, que era un texto muy desordenado porque era lo que emanaba de cada una de las comisiones. Entonces, pero después venía un proceso de un par de meses o algo así, donde funcionaron 3 comisiones más finales, que eran preámbulo, transitorias y armonización. Y de hecho, armonización era la más importante porque lo que hizo fue juntar todo este texto que vino de las distintas comisiones, darle un orden, una estructura lógica, ver si habían cosas repetidas y eliminarlas o reordenarlas, etc. Por eso se pasó de 499 artículos a 387 en este proceso de armonización y de orden. Por eso es que yo en general no recomendaba mucho leer el borrador porque era un caos que solo nosotros entendíamos. Y ya la propuesta de nueva constitución que estuvo el 4 de julio lista, es la que ya tiene una orden y una estructura lógica. Y está como en un lenguaje un poquito más sencillo. Bueno, y tenemos el plebiscito el 4 de septiembre, que es para decidir si nos quedamos con esta propuesta constitucional o no.
Entonces, esta carta Gantt es solo para mostrarles que en el fondo la mayor cantidad de tiempo estuvimos en estas 7 comisiones temáticas trabajando normas. Esas que fueron todos esos meses de octubre a abril, donde recibimos audiencias públicas, discutimos propuestas de normas, se votaron, se modificaron, se volvieron a votar, se iban al pleno, volvían, y todo ese enredo de generación de norma, que era un enredo para la gente que estaba fuera de nuestro claustro, era en el fondo algo inentendible, porque decían, hoy se aprobó tal cosa, pero se había aprobado en la comisión por primera vez. Pero después llegaba al pleno, el pleno decía, no, esto no nos parece, entonces esa idea o se desechaba o volvía y se modificaba, después volvía al pleno, el pleno podía volver a decir, no, no nos parece y quedaba fuera, o se aceptaba. Entonces en todos esos procesos también se generaron algunas, un poco, digamos, claridad sobre qué es lo que estaba saliendo. Ahora, ¿qué es lo que propone o qué instala esta nueva constitución? Hay elementos importantes que yo destaqué acá. Por un lado, el sistema político eh, es el que dice qué tipo de sistema vamos a tener que nos lidere, que nos organice, y podría haber sido un parlamentarismo, pero se inclinó finalmente por un presidencialismo tal cual lo tenemos ahora, solo que algunas de las atribuciones que tiene el presidente se disminuyen, porque en este minuto tenía un presidencialismo demasiado fuerte, ¿ya? Entonces se disminuyen algunas y quedan entonces este presidencialismo atenuado. Y respecto al Congreso, que sería como el poder legislativo, estábamos hablando del ejecutivo con el presidente, pasamos al legislativo, el Congreso dejaría de tener la estructura exactamente actual. Se habla de un Congreso bicameral, o sea, sí tiene 2 cámaras, solo que bicameral asimétrico. ¿Por qué asimétrico? Porque actualmente tenemos la Cámara de Diputados y los senadores que funcionan como cámaras espejo, o sea, ambas pueden generar iniciativas de norma que la analizan y se la mandan al otro, porque a veces uno, no sé si les ha pasado, pero a mí me pasaba como, antes de meterme en esto de la política, era como, ¿por qué los senadores le mandan una cuestión a los diputados y después los diputados se la devuelven? Y es como que, porque cada uno como que podía generar normas, y tenían ambas cámaras una representación, o tienen ambas cámaras una representación, por un lado territorial y por otro lado asociada a la cantidad de población en cada territorio. Entonces, el Congreso que se busca ahora, que se persigue esta nueva constitución, es un Congreso que va a estar formado por el Congreso de Diputadas y Diputados, o sea, esta Cámara de Diputados que conocemos todos, solo que estos diputados van a tener una representación asociada a la cantidad de población de un territorio. O sea, por ejemplo, Aysén, que tiene muy pocas personas, va a tener poquitos diputados comparados con la región metropolitana, que tiene un tremendo porcentaje de población. Entonces, esta Cámara de Diputadas y Diputados va a estar principalmente formado por diputados y diputadas eh, de las regiones con más población, obviamente, pero igual van a estar todas las regiones con sus representantes. Y el Senado dejaría de existir como tal, y se crea una nueva Cámara, que es la Cámara de las Regiones, que es el equivalente al Senado, pero tiene un nombre distinto, porque tiene una finalidad diferente o una estructura diferente. Esta Cámara de las Regiones va a tener una representación territorial. ¿Qué significa eso? Que Aysén, como decía hace un rato, que tiene muy poca población, va a tener la misma cantidad de representantes de esta Cámara que la región metropolitana. Que por ejemplo pueden ser 3, eso lo va a determinar la ley, pero en principio se establecían 3. O sea, 3 de Arica, 3 de Aysén, 3 de la región metropolitana, 3 de Valparaíso, etc. Entonces, la representación es mucho más territorial, ¿ya? Por eso se llama Cámara de las Regiones. Y tiene un poco menos atribuciones que la Cámara de Diputados, en el sentido de que no son quienes generan las leyes, pero sí trabajan en conjunto con todas las leyes que tengan que ver con la implementación a nivel de todo, del territorio, ¿ya? Y tienen otras atribuciones vinculadas a otras cosas como nombramientos o otros temas específicos que están en algún artículo que no recuerdo su número, ¿ya? Pero tienen esta diferencia, ya no son 2 cámaras de espejos que pueden hacer lo mismo, sino que tienen funciones distintas. Ahora, uno de los elementos de este sistema político que a mí me gusta mucho siendo una persona que vive en región, es que los
tanto los diputados como los representantes de la Cámara de las Regiones, tienen que tener un asentamiento en el lugar al menos de 4 años. Cuando hablamos de asentamiento es que de verdad vivan ahí, que no es que tengan como ese típico, no, que tengo el típico turismo electoral que pasa con los diputados y los senadores. La idea es eliminar eso y que realmente sean representantes del territorio al cual representan, o de la Incluso población a la cual en representan. el caso del presidente sale que tiene que haber vivido los últimos 4 años aquí. Claro, A propósito también de lo que se dio en las últimas candidatas. elecciones, exacto. Entonces, por eso es que por lo menos eliminar ese turismo electoral para mí me parece maravilloso, porque uno no tiene mucho contacto con sus diputados, sus senadores, porque en realidad nunca están muy presentes en el territorio, porque nunca han vivido tampoco en ese territorio. Muchas veces pasa eso. Eso respecto al sistema político. Respecto a la forma de Estado, la forma de Estado es cómo se organiza este Estado, ¿ya? Y se plantea un Estado regional, y algunos podrían decir, pero si ya tenemos regiones, tenemos un Estado regional. Sí, ya tenemos regiones. Pero el problema es que con la regionalización se trató de separar las regiones y darle cierta, descentralizar un poco el poder, pero en realidad no se logró. Y todos sabemos que Santiago es Chile, Temuco es Araucanía, y hay una centralización demasiado fuerte en todos los ámbitos. Entonces, por lo tanto, esta nueva forma de Estado lo que busca es mantener las regiones, mantener las comunas, pero ahora van a ser regiones autónomas, comunas autónomas, porque se les asigna una autonomía mucho mayor a estas entidades territoriales, ¿ya? Ahora, cuando uno habla de autonomía, yo le digo a los estudiantes de enseñanza media, ¿cuándo un joven es autónomo? Entonces la mayoría me responde cuando tienen las lucas para pagarse la vida, si no, no es autónomo. Y en la forma de Estado, obviamente, también está vinculado con eso, ya que hay una mayor autonomía financiera y de toma de decisiones, que es lo que uno tiene asociado a la autonomía. Entonces, que es algo que desde regiones también se busca mucho, desde regiones distintas a la metropolitana, porque es demasiado el centralismo y eso pierde también esa pertinencia local, cultural, que está vinculado a los territorios. Entonces a veces se toman decisiones que son como nada que ver con lo que corresponde con el territorio específico. Entonces hay todo un capítulo completo que habla sobre esto y ciertas atribuciones y características de este Estado regional. Por otro lado, se establece un Estado ecológico. En el fondo, esta constitución es una constitución de este siglo, de estos años, y eso no puede separarnos de lo que es la conciencia ecológica y medioambiental y de la crisis climática que estamos viviendo. Entonces, climática y ecológica. Entonces, eso significa que tiene muchos elementos vinculados a la naturaleza, como los derechos de la naturaleza, como el cuidado, el resguardo, que no está, no, la idea no es tampoco así no tocar, sino que es cómo crecer o cómo desarrollarnos o cómo convivir, pero en armonía y con conciencia de la ecología y del medio ambiente. También se establece la regulación del agua, que es una de las demandas bastante sentidas a lo largo de toda la población, porque Chile es el único país del mundo que tiene el agua, los derechos de propiedad asociados al agua. ¿Qué significa eso? Que hay personas que son propietarias de usos de agua. Y esa propiedad se puede vender, se puede guardar, podemos tener un pueblo, como ocurre con... Eh, ay, se me fue el nombre. Ahí están las faltas. Ya, bueno. Sí, por la zona de la Petorca. Calera, que Petorca. Petorca, gracias. Como Petorca, que el pueblo no tiene agua para la vida, para las cosas básicas que consumo, porque todos los derechos de agua los tienen los dueños de las plantaciones, que está bien, tenemos que vender palta y todo, pero hay un mínimo necesario para la supervivencia de las personas. Y eso no se puede garantizar porque el agua tiene propiedad en algunas personas. Lore, Entonces, perdón, ¿y uh-huh. cómo quedaría? Porque en la parte final de la Constitución dice
que todo esto se va a implementar con los años. Y, por ejemplo, en Sí. esto concreto, cómo se haría para esto que nosotros conocemos como privatizar el agua, ¿no? Claro, es importante entender que, porque algunos dicen, pero ¿cómo está privatizar el agua si el agua igual se vende? Sí, el agua se vende, pero una cosa es el derecho de uso, ¿ya? Cuántos litros por segundo uno extrae de un río, de donde sea, y eso es lo que está privatizado. Entonces, lo que ocurre es que se transformarían estos derechos de propiedad, esta propiedad de agua, de derechos de uso de agua, se pasarían a ser autorizaciones de uso. Entonces, estas autorizaciones de uso serían incomerciales, ¿no? ¿Cómo se dice? Incomercializables, bueno, no se pueden comercializar. Sí. También serían, Que en el fondo hay un tendrían, organismo que regularía. exacto, y tendrían ciertos límites. O sea, Mm, hay un límite básico que es el asegurar el derecho a la supervivencia básica usando el agua, para la supervivencia del ser humano y de la naturaleza. ujú. Entonces, tendría una cierta regulación mayor y haría que esto no se convirtiera en un bien transable, que es uno de los grandes problemas, porque a veces hay agua, pero esa agua, por ejemplo, la tiene alguien que no la usa, o que la usa para algo específico, para no sé, para la piscina, por ejemplo. Pero hay otras personas que no tienen agua como derecho fundamental básico, ya de supervivencia. Entonces la idea es regular eso, ordenarlo, y si sería progresivo, tiene que pasar por todo un proceso de generación de un organismo que vea todo el tema del agua, que lo regularice, y entonces en casi todas las temáticas hay un periodo de transición y procesos de transición graduales. Ya, y este también es uno de ellos, hay una norma transitoria que habla ahí, en específico de eso. Por otro lado, tenemos una nueva constitución que garantiza muchos derechos fundamentales. La constitución del 80, la actual, tiene cerca de como 35 derechos garantizados en su artículo 19, me parece que es. Eh, y esta constitución tiene cerca de 70. O sea, se aumentan los derechos fundamentales. Y de hecho, uno de de los grandes cambios respecto a los derechos fundamentales, y por eso es que también es importante ver el giro conceptual que hay desde la Constitución, es que la idea es garantizar estos derechos, pero la pregunta es cómo uno garantiza un derecho. Porque en la Constitución del 80, que tenemos el Estado subsidiario de fondo, la palabra subsidiaria no aparece en el texto constitucional del 80, pero el concepto es que todos los servicios, todos los derechos a los cuales puede acceder una persona, en principio los tiene que proveer un privado. Y donde el privado no llega es donde el Estado se hace cargo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el privado provee salud, pero a dónde no llega el privado? ¿A dónde no llega un ISAPRE? No llega a una persona que tiene un sueldo muy bajo, porque no puede pagar un plan de ISAPRE, por ejemplo. Entonces ahí es donde el Estado tiene que proveer, garantizar ese derecho. Entonces el problema de eso es que genera brechas de igualdad entre las personas, ¿ya? Genera brechas, y voy a tomar como ejemplo la salud, porque es un ejemplo bastante notorio, en que las personas que están en ISAPRE son alrededor de 3 millones de personas, ¿ya? Y esas 3 millones juntan como 2 billones no sé, de pesos a no sé cuánto tiempo. En cambio, las personas que están en FONASA son alrededor de 15 millones, o sea, 5 veces las que están en ISAPRE. Pero esas 15 millones de personas juntan 2,5 billones de pesos. O sea, 5 veces las personas de un grupo juntan casi la misma cantidad de plata que las 3 millones que están en ISAPRE. Entonces, en el fondo el Estado se tiene que hacer cargo de un grupo eh, con menos recursos y que tiene que darle ojalá el mismo servicio que aquel que está, por ejemplo, en un ISAPRE, que es lo que le está proveyendo el privado. Entonces, y ahí se generan obviamente las desigualdades. Entonces, una de las propuestas en los derechos fundamentales a nivel de esta constitución, por ejemplo, en el caso de la salud, es que existe un único sistema, ¿ya? Que eso no quita que las prestaciones de salud las pueda dar un privado o un sistema público, ¿ya? Pero que exista un único sistema que se
se sostenga, ¿ya? No dice explícitamente la norma de que las cotizaciones de salud van a ir a un fondo público, pero dice que la ley lo podrá hacer, o sea, hacia allá va la idea. Pero eso no quita que una persona que está dando su 7% al, por ejemplo, este sistema único, pueda eventualmente contratar seguros de salud con una ISAPRE que complemente la salud a la que está aspirando. Bueno, y hay un montón de otros derechos, y una de las cosas que también es muy importante recalcar, porque también creo que es un cambio conceptual de este momento, es que hay una serie de grupos desprotegidos que en general la sociedad no se ha hecho cargo. Por ejemplo, las personas con discapacidad, ¿ya? O sea, todos tenemos normalizado lo que es la Teletón y todas las bingos y campañas que hay para personas que tienen dificultades, pero esas personas son parte de nuestra sociedad, y nosotros todos como sociedad tenemos que hacernos cargo también, y el Estado también se tiene que hacer cargo. Entonces, primera vez que aparecen en una constitución chilena derechos a las personas con discapacidad, derechos a las personas mayores, derecho a las personas en situación de, o por ejemplo, a las disidencias, o a las neurodivergentes, o a niños, niñas y adolescentes. Éramos uno de los pocos países del mundo que no tenía consagrados derechos para niños, niñas y adolescentes, ¿ya? O para las mujeres. Entonces hay una serie de elementos como el derecho a vivir una vida libre de violencia, que es de violencia de género, por ejemplo, que se establecen en esta nueva constitución y que están vinculados a grupos históricamente excluidos. El otro derecho que para mí es muy bonito es el derecho al cuidado, a las labores de cuidado, tanto para el que necesita cuidado como para el cuidador. O sea, socialmente nuestra sociedad se tiene que hacer cargo de aquellas personas que se dedican a cuidar o a adultos mayores, o a niños, a personas discapacitadas, o con problemas de salud. ¿Qué es lo que ocurre hoy en día? Que hay algún familiar lo más normal es que algún familiar tiene que sacrificarse, entre comillas, y entregarse a la labor de cuidado, sin un reconocimiento, sin un apoyo. Y es bastante crítico en muchas situaciones. Y eso también se establece como un derecho. Entonces, obviamente que son todos derechos que no se van a implementar de un día para otro, pero se supone que gradualmente la idea es que nos hagamos cargo, y eso implica algunos elementos que voy a mencionar después. Luego tenemos el reconocimiento de los pueblos originarios, la plurinacionalidad, que sé que ha sido bastante polémico también en los medios, pero aquí también hablo como persona que vive en la Araucanía, donde hay un conflicto permanente en la Araucanía con el pueblo mapuche, así como en el norte con los aymara o con otros grupos, porque también hay que reconocer que el Estado y el país nunca ha reconocido a los pueblos como un pueblo que convive con personas que no son exactamente de ese pueblo o de lo que hoy llamamos esa nación originaria. Entonces, ¿por qué? Y aquí también se confunden algunos conceptos. Uno lo que es país, otro lo que es nación, otro lo que es Estado. Nosotros somos un único país con un único Estado formado por diversas naciones. ¿Y qué es lo que es nación? Esto es como profe de historia, probablemente lo saben los profes de historia, pero la mayoría de las personas no lo manejábamos o no lo manejamos tan claramente. Una nación corresponde a un grupo de personas que tienen un territorio común, generalmente, que tienen una cultura común y que tienen alguna historia en proceso de vida conjunta, desde sus propias culturas y características propias, que en este caso son los pueblos originarios. Tienen, por ejemplo, el pueblo mapuche tiene una cultura histórica, un territorio históricamente donde han estado presentes, y toda una cultura vinculada a ser mapuche. Entonces, lo que hace la plurinacionalidad es decir, sí, acá en este país convivimos distintas naciones. ¿Ya? Esa es la declaración. O sea, cuando nos decimos plurinacionales es una declaración de eso.
Y dentro de esa declaración el significado se baja con algunas cosas más concretas, como por ejemplo reconocer su cultura, reconocer sus distintas lenguas. Hay que recordar que acá en la Araucanía el mapudungún se fue eliminando progresivamente desde el periodo de la colonización. A propósito, digo, fue como no se puede hablar. Y la idea es justamente validar la cultura de estos distintos pueblos y no negarla. Hay un reconocimiento también de territorios indígenas, donde va a haber todo un proceso que ya está hace muchos años en marcha, que tiene que ver con la adquisición de terrenos para reponer, en el fondo, reparar parte de los territorios que fueron quitados, quizás no tan formalmente. Hay también un reconocimiento, bueno, culturalmente hay muchos reconocimientos a lo largo de toda la Constitución. También se habla de pluralismo eh, judicial, o sea, la justicia indígena, que lo que busca es algo que todo esto ya existe en Rapa Nui, que está a nivel de ley. En Rapa Nui ya existen algunos elementos de la justicia que lo ve el Consejo no sé, de ancianos, de personas en Rapa Nui según su cultura y sus costumbres. Entonces, cuando hablamos del pluralismo jurídico, la justicia indígena está pensada desde el origen en cosas menores a nivel local y de comunidades indígenas que se puedan ver desde su propia idiosincrasia, ¿ya? Ese es como el sentido de cuando se generó esa norma. Pero esa norma no va a ser llevada a la práctica mientras no exista la ley. Dice, una ley tendrá que establecer los marcos de aplicación y todo eso. Entonces, mientras no exista una ley, eso no va a estar, y la ley va a establecer cuáles son el marco de acción. Bueno, por otro lado, es una constitución que fortalece la democracia a lo largo de todo el texto. Cuando uno habla de fortalecer la democracia es porque vivimos en una búsqueda de más democracia. Actualmente nosotros ejercemos la democracia a través de nuestros representantes que elegimos para los distintos cargos, pero algunos de los elementos que se agregan acá son mecanismos de democracia directa. ¿Qué significa eso? Iniciativas populares de ley, iniciativas de derogación de ley. O sea, ¿qué significa eso? Que varias personas, mediante patrocinio o firmas, pueden, por ejemplo, proponer una ley para que se tramite en el Congreso. Entonces no es solamente como depender de nuestros representantes, que son los diputados, los senadores y todo eso, sino que también poder tener iniciativas, juntando muchas firmas, que permitan hacer este tipo de cambios en nuestra vida social, social cotidiana, ¿ya? Entonces, y también para reformas constitucionales y otros elementos de democracia directa. Además, se plantea un Estado más moderno y transparente. Hay un capítulo que habla sobre como los deberes del Estado y que tiene que ver con mayor transparencia, mayor probidad. Y hay un principio también que es un principio de responsabilidad y sostenibilidad fiscal, que lo que busca, lo que dice, que no está en la Constitución del 80 todo esto, y que dice, ok, el Estado tiene que hacer la pega, tiene que garantizar los derechos, todo, pero no puede desarmar el país y hacer que fiscalmente, o sea, la parte de las lucas se destruya. Se tiene que tener una responsabilidad y pensar en el desarrollo y en todo lo que se requiere para poder ejercer y garantizar estos derechos. Entonces, ese principio también es bien importante porque regula parte del actuar del Estado. Bueno, este proyecto de nueva constitución se dividió en estos 11 capítulos. Esto que les hablaba sobre el Estado es el capítulo 5, buen gobierno y función pública. En el capítulo 4, la participación democrática, estos mecanismos de democracia directa, que no es solamente a nivel país, sino que también a nivel regional y comunal. Lo de naturaleza en el capítulo 3, los derechos en el 2, los principios y disposiciones generales, que son los principios como base de la Constitución, están en el primer capítulo. Y después la parte como más de estructura, que tiene que ver con forma de Estado, con el poder legislativo, el ejecutivo, sistema de justicia, etc. Los órganos autónomos. El artículo 1 es un artículo
a mi gusto, más bonito, bueno, a mí me gusta, puede que a otros no les guste, A mí también me porque encanta. Yo empecé a leerle y dije, qué constitución más bonita. Iba en la página número 10 y decía, qué cosa más buena, qué todo bien dicho. Parece que son cosas obvias, Lore, pero pucha que hace bien verlas escritas. mm, sí, yo entiendo que a algunos puede no gustarles, pero cuando uno hace una declaración, que es el primer artículo, que dice Chile es un Estado social y democrático de derecho, es porque estamos cambiando el paradigma del país que queremos. Es plurinacional, intercultural, regional y ecológico. ¿Ya? El Estado social y democrático de derecho rompe con el paradigma del Estado subsidiario. ¿En qué sentido? En que al menos la percepción a nivel global de muchas personas del país es que no, en que el sistema ideológico que tenemos detrás, que era este sistema subsidiario, no permite que exista una gran equidad a nivel de el común y silvestre de todas las personas. O sea, no puede ser que ciertos derechos que son fundamentales, como la educación o la salud, dependan de la cantidad de lucas que tenemos en el bolsillo. ¿Ya? Y ese es un elemento eh, que por lo menos a mí como profe me hace mucho, mucho sentido. O sea, yo tengo alumnos de una escuela municipal que no tienen las mismas posibilidades de acceso que un estudiante de una escuela particular pagada de, de alta excelencia. Entonces, no puede ser que la cuna donde uno nace determine el futuro de su vida. Y eso es un tema profundo que por lo menos hizo que yo me movilizara a ser parte de este proceso. Y que va más allá de derecha, izquierda, de Lucas, no Lucas, etcétera. Va a un tema como de el tipo de persona que somos y el tipo de sociedad que queremos construir. ¿Ya? Por otro lado, habla de que la democracia es inclusiva y paritaria. También hay una deuda con una serie de grupos de mayor protección que tenemos como sociedad. Adultos mayores, respecto a las pensiones, respecto a la salud, y así una serie de otros elementos. Y eso habla de que estamos construyendo una república que sea más solidaria, ¿ya? Que es cierto que cada uno se las puede batir con lo propio, pero también hay un tema de solidaridad, y ahí volvemos al tema como de la humanidad, ¿ya? Que por lo menos para mí es muy importante. También a nivel transversal, la Constitución tiene el concepto de paridad. Eh, ¿Por qué es necesario incluir el concepto de paridad? Porque a todo nivel existe una brecha respecto a los específicamente hombres y mujeres eh, que hay que volver a nivelar, ¿ya? Y esa brecha se ve en las esferas de poder específicamente. Eh, es bastante notorio cómo los políticos y en las esferas de poder están más, hay más presencia de hombres que de mujeres. Esta es la primera convención paritaria y eso se notó en varios aspectos. Eh, y porque, bueno, todos tenemos también el derecho a tener las mismas posibilidades, incluyendo hombres, mujeres, disidencias, diversidades. Entonces se habla de la igualdad sustantiva, que es como la igualdad de verdad, y que considera las diferencias, de los puntos de partida distintos. Y todo eso, este primer artículo habla como, es como que construye este concepto general de toda la Constitución, ya que habla de los derechos y garantía de los derechos fundamentales y todo eso. Solo voy a mencionar algunas cosas porque han habido algunas fake news respecto a que en la plurinacionalidad divide el país o hace que tengamos como muchos países dentro de un mismo país, pero el artículo 3 habla de que Chile es un territorio único e indivisible, ¿ya? Y eso se establece explícitamente y no como concepto, eso está a pesar de, obviamente, la distribución que se menciona en los otros aspectos. También la igualdad en dignidad y derechos, que también se ha discutido a veces, de que hay personas que no todos vamos a ser iguales, también se establece la igualdad en dignidad y derechos. Bueno, y el artículo 6 es como el de la igualdad sustantiva, que habla de promover esa igualdad
hombres, mujeres, diversidad y disidencia sexual y de género participen en condiciones de igualdad, reconociendo su representación en todas las esferas, ya de poder, de la ejercicio de la democracia, de la ciudadanía. Entonces aquí hay como otra forma de ver esta estructura de la Constitución. Tenemos los principios que son como la base, como las ideas y los valores de fondo que están de la Constitución. Después toda esta estructura orgánica que mencionaba, el sistema político, la estructura también estatal de las regiones, las autonomías. Los sistemas de justicia tienen una reestructuración y lo más importante es que gana independencia interna. Hoy en día la justicia, también la hemos escuchado, hay una justicia para unos y otra para otros, y la justicia está permeada hoy por la política, porque muchos de los nombramientos de los jueces y de otras instancias pasa por un tema político. Y todos sabemos que a veces se pagan los favores políticos, entonces ahí se empieza a deformar lo que es la justicia. Y bueno, como decía, la mayor participación en la democracia y los derechos fundamentales. En estado regional, en realidad tengo esto que muestra que tenemos las entidades territoriales autónomas, que son las regiones autónomas, las comunas autónomas, y las autonomías territoriales indígenas, que le comentaba a Jimena al principio, que se consideraron y están pensadas como comunidades que forman una especie de comuna autónoma, pero indígena. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, quizás una cierta comunidad en Carahue se convierte en una autonomía territorial que va a tener ciertos derechos y ciertos deberes. ¿Ya? ¿Cuál es la gracia también de eso? Es que hay una regulación legal de todo esto, ya no es un tema como a veces pasa acá en el sur, que hay tal comunidad y nadie puede entrar ahí, porque hay un marco legal que regulariza el funcionamiento de estas autonomías territoriales indígenas. En todo caso, eso va a quedar determinado por ley. Y hay algunos territorios especiales como Rapa Nui, Juan Fernández y el territorio antártico, y hay una serie de otros elementos que tienen que ver con la participación, con la autonomía, con la autonomía fiscal o cierto manejo fiscal, que tienen harto más detalle. Lore, entonces va a haber algo general, por ejemplo, en relación a todos los pueblos originarios, como por ejemplo de preservar su lengua, de que sea parte dentro de la educación, y después a nivel de organización de decisiones territoriales, va a haber organizaciones más pequeñas según las necesidades de las comunidades. Claro. Entonces, ahora, igual es interesante porque hay un diseño de cosas que son transversales. Por ejemplo, en educación tiene que haber una cosa común, y de hecho se genera un sistema nacional de educación común a todo el país, pero hay una pertinencia local y cultural. Entonces, ¿qué significa eso? Que van a haber decisiones que tienen esa pertinencia al lugar donde estamos, que está refiriéndose, y decisiones que pueda tomar la misma comunidad o comuna o región desde su autonomía. ¿Ya? Entonces, Lore, y otra duda que quizás surge, porque yo voy a votar estos artículos donde dice que después se va a construir la ley. Y de esa ley, claro, hay organizaciones que se van a crear para poder ir implementando todo esto. En el fondo, yo al votar el artículo es como una confianza ilimitada en el poder democrático y de construcción que vayamos a tener después, porque, claro, a veces de lo que escucho cuando se va generando un poco de desconfianza, que claro, después siempre salen los intereses particulares, el tratar de... no siempre se va a poder llegar a consenso en todo, entonces el regular todos los procesos que se puedan ir dando, sin duda es un camino que puede durar 20, 30, 40 años, en muchos casos para reconstruir, que esto no es de un día para otro, pero en el fondo yo al votar el artículo doy un voto de confianza a este tipo de democracia también. sí, o sea, de hecho, siempre le decíamos, porque Benito Aranda decía, así es la democracia, cuando a veces pasaba algo que nos gustaba o no nos gustaba. De hecho, esa es la gracia de la democracia, y una de las cosas que o sea, el que yo haya entrado a este proceso es porque creo en la institucionalidad. Uno, desde
desde el momento en que vive en sociedad y vive siendo partícipe de la sociedad, es porque uno cree en esa forma, en la posibilidad de organizarnos como sociedad y de crear instituciones que hagan que cada día vivamos mejor. Y esa es, entonces, claro, aparece mucha suspicacia de que no, es que esto puede terminar en quizás qué cosa. Obvio, todo puede terminar en quizás qué cosa, pero tenemos que tener un cierto grado de confianza respecto a la institucionalidad que tenemos y que vamos a tener. Porque si yo les pregunto, especialmente aquellos con más experiencia, eh, de los congresos que hemos tenido, desde que volvió la democracia, o sea, después de la dictadura hasta ahora, de todos los congresos que hemos tenido, ¿hay alguno que ha sido como muy loco, así como que sea muy liberal, que genere leyes muy así como de izquierda? La verdad es que yo no recuerdo ni uno, Y súper ¿ya? tradicionales. Y En donde se ha general los querido congresos, cambiar, ahí está la constitución anterior poniendo freno. claro, y en general los congresos son bastante conservadores, Mm. no son muy liberales. Entonces, decir que la ley que se genere para las autonomías territoriales van a hacer que se generen fronteras, que nadie va a poder atravesar, es imposible. ¿Sí? Eso no es nuestra idiosincrasia. Ya tenemos una idiosincrasia mucho más conservadora de lo normal, digamos. Y además los congresos generalmente son así. Pero Lore, además hay limitaciones dentro de la misma constitución para cualquier locura que se le ocurra al legislador. ¿Ya? Hay como es la constitución, la propuesta de constitución es bastante coherente. Uno dice, ay, de repente se pueden, ya, como decía, generar en las autonomías territoriales fronteras que nadie puede pasar. Ya, pero hay un derecho que está garantizado en el capítulo de derechos, que es el libre tránsito. Entonces, no puede esa autonomía o esa ley ser contradictoria con un derecho que está establecido constitucionalmente. Entonces, cualquier locura que uno se le ocurra es cosa de ir buscando otros artículos y uno se da cuenta que hay una cierta estructura de coherencia en ese sentido. sí, le estaba pidiendo la palabra, pero un comentario muy chiquitito que quería hacer, que también esto exige otro tipo de ciudadanía más empoderada y que no nos desentendemos de los problemas. El otro día estábamos conversando con un grupo y decía, ¿qué pasa a la juventud que está tan metida en las redes, en cositas así, y si nos olvidó el estar soñando esto, cambiando procesos? Y es verdad que quiera o no, incluso va a pedir que los ciudadanos hayamos leído esto por lo menos y siendo que hay un porcentaje alto que no quiere leer y le da mucha pereza leer todo esto. Ale, Pero yo lo entiendo, yo ¿no? no sé si no hubiese estado aquí, si lo hubiese leído completo, probablemente sí, pero igual hay mucha gente que no tiene por qué leerla completa, pero sí por lo menos informarse, tener una visión, el qué significa Claro, pero ¿de y dónde te aclararse las dudas. informáis si hay una cantidad de tergiversaciones que bueno, después las comentaremos. Ale, ¿qué quieres decir? Volviendo al tema como de los pueblos originarios, que en el fondo lo que la Lore dice es que igual se va a generar una ley eh, para en el fondo hacer aplicable lo que la Constitución está armando, ¿cierto? Pero me imagino que al mismo tiempo son los pueblos originarios los que van a ser convocados también para generar esa ley, porque si no, no vamos a ganar nada de alguna forma. Entonces, asumiendo que en el fondo es como lo que tú estás diciendo, que en el artículo tanto hay otra cosa, como ir como generando los enlaces finalmente para poder llegar como a una buena ley que propicie lo que la Constitución también está armando, me imagino. Sí, lo que pasa es que ahí hay que diferenciar porque hay artículos específicos en el texto constitucional que dicen, según lo que determine la Constitución y las leyes, y la ley, Hay ¿ya? varios. Hay varios. Por ejemplo, y yo sé que en el de autonomías territoriales indígenas lo dice, en el Ujú. de justicia indígena lo dice explícitamente, Mm. ¿ya? ¿Qué significa eso? Significa, porque no así hay otros artículos que no dicen. Entonces, una vez que si se aprueba la nueva constitución, los artículos que no dicen en estricto rigor empezarían a estar activos in actum, o sea, en el minuto, ¿ya?
pero aquellos que dicen según lo que diga la ley, no pueden, o sea, las autonomías territoriales indígenas no van a poder ejecutarse, no van a poder ejecutarse in actum, porque tiene que existir la ley para que se exista, ¿ya? Entonces eso significa que el Congreso tiene que hacer la ley para que recién sea efectivo ese elemento constitucional. Entonces, claro, hay otras cosas que nos dicen y la ley, pero que tampoco van a poder ser in actum porque va a tener que haber una ley para que funcione, ¿ya? Entonces, es porque, por ejemplo, se va a crear un sistema nacional de educación, entonces, no, eso obviamente que no va a funcionar así espontáneamente apenas se apruebe la Constitución. Va a tener que haber una ley que cree el sistema, que diga por quién va a estar formado, cómo se va a organizar, de dónde va a sacar el presupuesto, etc. Pero, pero hay otros que explícitamente están delimitados por la ley y por lo tanto eso le da una vara de avance. Y tú dices, claro, que se van a convocar a los pueblos, pero la ley la genera, el proceso de generación de ley está establecido en la Constitución y es a través del Congreso. Y el Congreso tiene escaños para los pueblos en directa proporción a la población de las naciones originarias. Entonces, estamos hablando de que los pueblos originarios son, no sé, un 10% de la población, un 10% del Congreso va a ser pueblo originario, y esa va a ser su participación en esa creación de la ley. Probablemente también hay normas que dicen de la participación de los pueblos, la consulta y otras cosas respecto a ciertas materias. Entonces ahí el Congreso va a tener que preguntarle a los pueblos, y los pueblos le van a decir, y el Congreso va a tener que tomar en cuenta esas cosas. Pero todo eso está establecido, son muchas normas que hacen referencia a los distintos temas, pero a nivel constitucional son bastante generales, y después las leyes empiezan, y los jueces y todo empiezan a ver cómo se hace la bajada. ¿Ya? Pero sí, o sea, hay un límite, no va a ser tan fácil. De hecho, cuando hablan de, por ejemplo, en el caso de, bueno, aquí muestro el sistema de justicia. En el caso del derecho sexual y reproductivo, que habla, entre todo lo que tiene, está el tema de la interrupción del embarazo. Dice que la ley será establecido por la ley. Entonces, mientras la ley no se emita y le dé el marco de actuación, eso no va a poder ser in actum ejecutado, ¿ya? Porque tiene que haber un marco de actuación dado por la ley. Bueno, el sistema de justicia quizás es un poquito más fome, pero ahí está la estructura que presenta la nueva Constitución. Y de los derechos, bueno, aquí hay algunos, no puse los 77, pero puse algunos, ¿ya? Para mostrarles como el derecho a la vivienda, que es un derecho que no estaba consagrado en nuestra Constitución actual, o al cuidado, como les decía, al agua, etcétera, al deporte tampoco estaban, los sexuales y reproductivos tampoco. Y aquí otros tantos, pero como les digo, no son los 77, son algunos que destaqué. ¿Ya? Hay ciertas cosas que son interesantes porque son nuevas. Por ejemplo, el acceso universal a la conectividad digital y las tecnologías de la información y comunicación, porque eso es algo que es de nuestro siglo. Entonces, obviamente que estaría en una constitución nueva. Y que también genera discriminaciones. También, exacto. Entonces, bueno, hay una serie de otros elementos aquí que no se los voy a mostrar todos porque si no voy a pasar demasiado tiempo hablando y ya llevo demasiado tiempo. Te hemos interrumpido. No, está bien. Pero esa era como la idea general de lo que les quería mostrar respecto como esa visión general de la Constitución. Y ahora, digamos, si tienen alguna consulta más específica, podamos ir a algún tema específico. ¿En qué comisión estabas, Lore, tú? En la de Principios Constitucionales, Democracia, Nacionalidad y Ciudadanía. Pero igual trabajé algunas normas de derechos fundamentales, la de educación en específico, harto, y la de neurodivergencia y algunas de conocimiento y ciencia, de por ahí por allá. Al final uno igual estaba metido en todo, porque por lo menos nosotros siempre conversábamos de las normas colectivamente,
y el representante de la comisión llevaba a la comisión el comentario de todos. Hola Lorena, ¿cómo estáis? Hola, ¿Cómo muy llegaron? bien. ¿Bien ese día? Bien, sí, todo Qué bien. bueno, mejor no pregunto más. Oye, en la agitación que se hace de repente en las plazas, en las cosas para el apruebo, salen preguntas como, por ejemplo, sobre el derecho a la vivienda. Cierto, yo lo he leído varias veces y se asegura el derecho a la vivienda digna, todas esas cosas, pero dice que no se asegura el derecho a la vivienda, pero no se asegura el derecho a la propiedad de la vivienda. ¿Qué cosa rara hay ahí que no calza? Porque el derecho a la propiedad se asegura en todas partes, digamos, a partir de todo. No dice especialmente, tendría que decir, el derecho a la propiedad de una mesa, la propiedad de una televisión, la propiedad de una casa, la propiedad de todo. O sea, yo creo que podríamos tener un elemento más global que nos sirva para todas las dudas sobre los derechos a propiedad de las casas, de los autos, de todas las cosas que tenemos, que son muchas. Entonces, realmente a mí me agobia que me vayan a quitar algo. Sí, bueno, esa es una de las grandes discusiones que han instalado algunos, pero claro, el derecho a la propiedad está garantizado en la Constitución, ¿ya? Y eso incluye obviamente todo lo que es propio. Exacto. Y cuando hablamos de vivienda digna, aquí hay dos elementos que hay que considerar. Uno que no estaba garantizado constitucionalmente previamente. O sea, hoy en día la Constitución actual no dice que las personas tienen el derecho a vivir en una vivienda digna. Y que era uno de los primeros elementos que recibimos de parte de muchas personas, porque todos conocemos los guetos verticales o las casas, no sé, Copeva o lo que sea. Entonces, sabemos que en Chile la vivienda es un tema importante para la mayoría de los chilenos y que a través de subsidios, a través de distintas cosas, uno adquiere la vivienda. ¿Ya? Pero el tema es que esa vivienda no puede ser cualquier vivienda. Lo que está garantizando esta condición es una vivienda digna. ¿Ya? O sea, que ya no se puede, o sea, el Estado tiene que preocuparse de que esa vivienda que se está garantizando a través de un subsidio, a través de una venta, a través de lo que sea digno, ¿ya? Pero obviamente que, y además que sea para todos, o sea, también pasa que hay mucha gente, no me acuerdo cuál era el número, 600.000 faltas de hogares, de casas, Sí, muchas. y son personas que no tienen dónde vivir o que están hacinadas. Entonces, alguien se tiene que hacer responsable de eso. Y entonces ahí viene una discusión, de hecho una discusión también bastante filosófica, que es, ¿qué es el Estado? Porque uno le echa la culpa al Estado, pero el Estado no es el viejo de barba blanca que está mandando a todo el mundo. Pues el Estado son quienes nos representan, son quienes nos gobiernan, somos todos nosotros, es la sociedad en sí misma que se tiene que hacer responsable también. Entonces, pero la gracia es que uno sí puede demandar al Estado por no entregarle algo que es un derecho de uno. Entonces, la gracia está en que el Estado es ese ente que toma forma para justamente darnos lo que necesitamos producto de esta convivencia en sociedad que tenemos. Entonces, quizás no todo el mundo va a tener una casa propia, obviamente que es lo que todo chileno quiere y que por lo tanto el Estado va a tratar de proveer, pero puede ser a través de subsidio, a través de lo que sea que ya existe. Si el tema está en acelerar esos procesos y además darle ese carácter de digno, Mejorarlo. ¿ya? Mejorarlo. Y el Entonces, uso, ahora también... disculpa, y asegurar el uso de los suelos también, asegurar el suelo para dice Exacto. también, ¿cierto? Eso es súper importante porque uno de los grandes problemas que ha habido con el tema de proveer viviendas es que no existe un catastro de suelos estatales, de suelos fiscales. Hay suelos que son parte del Estado, pero están repartidos que en las Fuerzas Armadas, que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces no hay un catastro y eso impide la construcción de muchas viviendas sociales. Entonces, esta Constitución también establece este catastro de suelos, este central única de suelo y manejo de suelos y además mezcla, o sea, incorpora varias cosas, todo el aspecto ecológico, de sostenibilidad de las ciudades versus el campo, o sea, las aguas, todo se mezcla. Entonces, la idea es poder estructurar todo ello y dar
y de nuevo, garantizar de mejor manera ese derecho a vivir en un entorno razonable. Ahora también la norma habla, y por qué a veces se confunde con el tema como de casas no propias, porque hay una serie de personas que están en situaciones como intermedias. Por ejemplo, alguna persona o mujer que por violencia de género tiene que dejar su hogar. Y hoy en día no existen esas casas de acogida así como oficiales. Hay muchas iniciativas, pero de nuevo son como la Teletón en muchos aspectos, ¿eh? Que son como iniciativas de buena voluntad. Entonces, el tema está en que hay cosas que tienen que dejar de ser por buena voluntad. Tenemos que hacernos cargos, todos, como sociedad. ¿Ya? Y aquí voy a aprovechar esto de la buena voluntad por un tema de la otra norma que a veces genera ruido, ya no tanto, pero igual genera ruido, que es los derechos sexuales y reproductivos. ¿Ya? Porque siempre se vincula con el tema del aborto. Entonces, pero es un derecho, son los derechos sexuales y reproductivos para las mujeres. Entonces, les voy a contar lo que pasó con mi hija que tiene 19 años. Cuando estábamos trabajando esta norma, me dice, mamá, ¿pero qué significa eso? ¿Ya? Sin considerar el tema del aborto, que todo el mundo lo conoce. Entonces yo le dije, mira, hay ciertos derechos que tenemos las mujeres en nuestro proceso de sexualidad, y no solo de las mujeres, los hombres también, en la sexualidad, pero las mujeres específicamente en el embarazo y en el parto, que a veces no son considerados, que son por buena voluntad nomás. Y le di el ejemplo de que yo tuve una hija que falleció, y falleció al nacer. Y a mí cuando me llevaron al hospital, después del parto, me llevaron a la zona de maternidad, lo cual fue un desastre, porque para estar yo ahí sin mi guagua, lleno de escuchar guagua a los lados, y eso hoy, desde nuestra nueva constitución, sería una vulneración de mis derechos, ¿ya? De tener en este caso, un parto vinculado o sea, con una salud, digamos, y no es un tema de buena voluntad o de tino del hospital, es un tema de derecho, ¿ya? Entonces, eso significa que estamos cambiando la visión de cómo se tienen que garantizar estos derechos. De hecho, lo hablábamos también en el colegio donde estoy trabajando ahora, ayer en el consejo, que nosotros como colegio somos garantes del derecho. Entonces, si un niño se ausenta y falta 2 semanas, el profesor, no por tino o por buena voluntad, tiene que preguntar por qué está faltando. Es porque el profesor tiene el deber de garantizar el derecho a la educación a ese niño. ¿Ya? Somos los garantes de esa educación. Entonces, hay un cambio de switch al respecto, no solamente a nivel como local, quizás de yo como profe, sino que también a nivel país y a nivel de sociedad, porque no es un tema solo de que el Estado se haga cargo, todos nos tenemos que hacer cargo. Y ese es el problema de todos nosotros. Ale, algo ibas a preguntar. Sí. Sí, es que estaba escuchando el tema de eso de la sexualidad, de la reproducción en el fondo, y me imagino que también está pensado que hoy día, por ejemplo, aquellas personas que no pueden concebir de manera natural, tienen que invertir muchas lucas, los que pueden, en hacer los procesos que, ya sea in vitro o cualquier otro tipo de fertilidad asistida, que finalmente son súper caros. Claro. Entonces, me imagino que también está eso puesto en esta mesa, y también las formas propias al parir, por ejemplo, de que no hay una vulnerabilidad de la mujer cuando está pariendo, de la forma en que quiere hacerlo, porque también es súper violento muchas veces. Entonces, ahora, al mismo tiempo que te escuchaba y que suponía que también estaba incluido, pensaba en que finalmente esta nueva constitución, pero más que eso, como en esta nueva intención de generar una nueva constitución, tiene que llevar un cambio de mentalidad súper profundo, porque finalmente, como el ejemplo que tú dabas del profesor, ¿no? No es por tino, sino que porque en verdad hay un derecho y hay un nivel de involucrarse también con el otro,
de que todos nos hacemos cargo de todos de alguna forma, ¿no? Porque hoy día pareciera que la sociedad va para otro lado, finalmente. Entonces, no es solo como, y por eso también es como súper importante lo que decía la Jimena, de como, del hacernos cargo de leerla, que igual a mí me da un poco de lata finalmente, pero tiene que ver con esta responsabilidad de hacernos cargos todos de lo que somos como sociedad y que no le hemos tomado el peso finalmente. ¿Cachai? Creo Exacto. que esta nueva constitución tiene un origen súper profundo, que tiene que ver también con un cambio de paradigmas, con un cambio de qué es lo que me importa, de qué es lo que quiero, de cómo quiero construir, de qué es lo que espero para mi sociedad, para mis hijos, para mis nietos. Tiene que ver con eso también, hasta que es un cambio mucho más profundo finalmente, y que si no lo vemos, de pronto no sé si esta mega producción que estamos haciendo va a tener el peso necesario finalmente, ¿cachai? Porque también como hay leyes por atrás que van a aprobar ciertas cosas o que van a dar inicio a ciertas cosas, si no tenemos esta toma de conciencia de lo que significa, no sé si va a tener el peso suficiente confiar. por alguna forma, ¿cachai? O sea, tengo la esperanza Hay en que que sí tener fe. sea, La mamá de la Carito quiere... pero Ay, perdónale, es dale. súper Vayan importante. abriendo micro por mientras. Sí. No, ¿terminaste, Ale? Chiquillos están con el micro cerrado, Luis y la supermamá. Raquel se llama la tía. Raquel, gracias, tía Raquel. Ahora sí. Ahora Ahí sí. Sí, yo escuchándolo, bueno, le decía el comentario a Luis, nosotros vivimos esos principios, sobre todo en la educación, que cuando los niños faltaban, el profesor se preocupaba, iba a la casa a preguntar, incluso los carabineros iban a obligar cuando los niños no iban a clase. Entonces, a mí lo que me pasa es que nosotros, un tiempo, es decir, la Constitución del 80 adelante, perdimos mucho de lo que nosotros habíamos vivido, que ahora yo veo se está como recuperando. Entonces, eso me da esperanza porque de alguna manera está inscrito en nosotros, por lo menos en los más viejos, los que hemos pasado por todas estas etapas. Y es como recuperar realmente nuestra idiosincrasia, recuperar la solidaridad que dice que somos tan solidarios, pero efectivamente no lo somos hoy en día. Todo esto que se nos implantó del individualismo tremendo, el respeto hacia los derechos de las personas por el hecho solo de ser persona, ni siquiera por ser mujer, por ser niño, no, por ser persona. Entonces, hoy día veo que en realidad está bien escrito y bien indicado, digamos, todo este tipo de derechos, pero es como recuperar lo perdido, me encuentro yo. El tesoro perdido. El tesoro perdido que lo estamos encontrando de nuevo. Sí. Sí. Exacto. Es que, de hecho, para mí, cuando ustedes hablan de la responsabilidad y la Ale hablaba de eso, o sea, yo entré a este proceso y fue como, tengo una tremenda responsabilidad, o sea, fue como agobiante. Y por lo tanto me la jugué así a morir, o sea, dando todo, porque es una tremenda responsabilidad pensarse lo mejor para el país que queremos. Entonces, y esa fue yo creo que fue un sello también de nuestro colectivo, ese era nuestro norte. Y yo creo que se logró en gran medida, o sea, a pesar de los altos y bajos, a pesar de que quizás para algunos es muy moderada la nueva constitución, para otros muy extrema, pero llegamos a algo construido entre todos y con el corazón y con la humanidad por delante, a pesar de que se escuchen cosas distintas. Y eso creo que es importante rescatarlo. Y es importante ver que eso está, aunque quizás no todos lo vean, pero está coherente en el texto. ¿Ya? En el texto está eso. Igual sería interesante saber, para que quede también el registro, porque se dicen muchas cosas
rechazar para reformar es igual tramposo, porque en el fondo si se aprueba y se sigue caminando, pero si se rechaza seguimos con la constitución atrás. O sea, de atrás, no es que empecemos un nuevo proceso constituyente. No. Sí, Ya, eso es y que importante aclarar porque me lo han preguntado. sí, no está para nada. Si se aprueba, empieza esta nueva constitución, hay una serie de normas transitorias que están al final del texto que permiten transitar entre las leyes que van a quedar como obsoletas, entre comillas, y las nuevas que se tienen que generar. De hecho, uno de los artículos transitorios dice que todas las leyes quedan vigentes mientras no se cambien, Sí, lo leí también. porque no podemos quedar desestabilizados. Sí. Y probablemente, porque ha ocurrido en todo el mundo, que las reformas constitucionales, después de que se genera una nueva carta constitucional, aparecen siempre, porque hay que retocar. Y eso es de derecho comparado en todo el mundo. O sea, no es una cosa nueva de Chile porque quedó mal, sino que es común a todos los procesos constituyentes. Claro, hay cosas que hay que retocar, que mejorar, etcétera, y quizás van a haber cambios futuros, no lo sabemos, pero eso es parte de, también está establecido en la misma Constitución, en un penúltimo capítulo, de cómo se reforma la Constitución. Y algunos hablan de que tiene muchos candados, pero en realidad tiene menos candados que la Constitución del 80. El quórum es más bajo, 4/7. Además tiene participación ciudadana, en el sentido de que para ciertas temáticas, si es que hay 4/7 del Congreso para cambiarlo, tiene que ir a referéndum, a que la ciudadanía lo ratifique mediante plebiscito. Si el Congreso no quiere ir a referéndum, tiene que tener 2/3 para aprobarse. Entonces y hay otras materias que van a ser más fáciles de cambiar. Entonces, es bien, o sea, yo creo que no hay miedo de cambiarla, de cambiarle cosas, pero sí hay que entender que todas las constituciones tienen una ideología, un paradigma por detrás, una visión de hacia dónde queremos avanzar. Y esa visión es la que uno finalmente no cambia al reformar una constitución, que es lo mismo que pasaría con la constitución del 80. Si gana el rechazo y reformamos la constitución del 80, probablemente se pueden cambiar muchas cosas, pero el paradigma, que es la ideología, los conceptos que están detrás, van a ser muy difíciles de cambiar. Rosy tenía levantada la mano. Por lo tanto, Lore, ¿es cierta la afirmación de que si se rechaza, nos quedamos con la actual y no hay otro proceso? No hay otro proceso mientras el Congreso, con 2/3 de sus integrantes, Que esa es otra establezca trampa. que haya otro proceso. Pero ojo que fue difícil conseguir los 2/3, tuvimos que tener un estallido social para conseguirlo, para que hubiese una reforma constitucional. Entonces, puede ocurrir, pero no es tan fácil. Sí, gracias. ¿Rosy? Sí, es que de lo mismo que estaba diciendo la Jimé, en el fondo a mí lo que mucha gente me ha dicho es que da lo mismo porque si aprobamos se va a arreglar lo que está, pero si rechazamos va a haber otra que también se va a arreglar. O sea, esto tiene que ver con lo que dijo Boric con respecto a la tercera, en el fondo como a la de salida, que él dijo que sí podía haber una tercera opción, pues. Entonces, Mira, como que personalmente, se confundió en el sentido de que, o sea, da lo mismo que vote, porque finalmente va a haber una tercera que vamos a tener que hacer de nuevo. Entonces, como que la gente entendió que es mejor rechazo porque vamos a armar otra nueva mejor. ¿Cachai? Como que eso es lo que la gente le quedó como dando vuelta. Por eso que yo tampoco tenía muy claro, y justo lo que preguntó la Jimena. sí, no, sí, si se rechaza, queda la Constitución del 80. Eso es lo que el día 5 tenemos la misma Constitución actual, punto. Y de hecho yo creo que fue un poco desacertado lo que dijo Boric, en el sentido de que por mucho que él diga, lo que se necesita es 2/3 de los parlamentarios de acuerdo para hacer un nuevo proceso constituyente. ¿Ya? Y eso para hacer una reforma constitucional que permita un nuevo proceso constituyente. Y piensen ustedes cuántos años pasaron y un estallido social de por medio para que recién tuviéramos con mucho esfuerzo el acuerdo del 15 de noviembre del 2019 para que tuviésemos este proceso constituyente. Entonces, o sea, obviamente que todo puede ocurrir,
pero no es un tema tan fácil, porque lo puede decir el presidente, pero es el Congreso, con 2/3 de sus integrantes, que tiene que modificar la actual constitución, la del 80, de nuevo, para hacer un nuevo proceso. Lore, ¿y tú que has seguido quizás en contacto con los constituyentes, sigues un poco la dinámica y estuviste desde adentro, cuáles sientes que son estas noticias falsas que van circulando, que generan más miedo? Uno es lo de la vivienda, ¿qué otras cosas así como que generan un poco de espeluznante las cosas que dicen y inventan? Mira, yo creo que una también es el tema de las pensiones. Hay que considerar que el derecho a la seguridad social quedó establecido como el derecho a la seguridad social, no específicamente las pensiones. Las pensiones son parte de la seguridad social, Mm. ¿ya? No quedó establecido cómo iba a ser las pensiones. Lo que dice es que tiene que arreglarse, ¿ya? Básicamente. Entonces, porque no habla de sistema de reparto ni nada por el estilo. Entonces, pero lo que sí sabemos es que hay que regularizar porque lo que tenemos ahora no funciona bien. Lo que también, hay una fake news que a mí me da risa, la verdad, porque es como, tus pensiones te las puede quitar el Estado, entonces ahí unos van a la norma de expropiación. Te las pueden expropiar y te tienen que pagar, y la norma de expropiación dice que te tienen que pagar el precio justo. Si yo tengo, no sé, 2 millones de pesos en pensiones, me las quita el Estado, ¿cuál sería el precio justo que me tendría que pagar? 2 millones de pesos, si es lo mismo. O sea, es como, es de perogrullo, o sea, esa plata es mía y es mía, es heredable, que es el derecho a propiedad. O sea, el derecho a propiedad nos dice que lo que tenemos es nuestro y que si me lo llegasen a quitar por alguna razón, a expropiar, me tienen que pagar un precio justo. Si estamos hablando de que me están quitando plata, me tienen que pagar la misma plata que me quitan, ¿ya? Obviamente. Entonces, esa es como un poquito graciosa esa fake news, porque el precio justo del dinero es el mismo dinero. Entonces, por lo tanto, el tema de que, los fondos, o sea, los fondos que uno tiene de pensiones son propios, sí, son propios. La Constitución nunca dice que se los van a quitar, y son heredables, sí, son heredables, ¿ya? Porque es parte del derecho a propiedad. ¿Qué otra fake news? Bueno, ya les mencioné lo del aborto hasta los 9 meses, eso también es una fake news porque dice que va a ser regulado por ley, pero además hay un tema súper importante que algunos lo olvidan. De hecho, el otro día un abogado de la Católica lo mencionó equivocadamente, porque decía, la Constitución no establece esto que está en un tratado internacional firmado por Chile. Pero el artículo 15 de nuestro proyecto de nueva Constitución dice que todos los tratados internacionales firmados y vigentes en Chile tienen rango constitucional. Por lo tanto, si no está dicho en nuestra Constitución y está dicho en ese tratado, es como si fuera de parte de la Constitución, ¿ya? Entonces, dentro de eso, respecto al aborto, que es un tema también que ha salido, los tratados internacionales hablan del límite de semanas y todo, entonces es imposible que se pueda abortar hasta los 9 meses. Uno, porque dice que va a estar remitido la ley, y dos, porque los tratados internacionales también lo establecen. El otro tema es respecto a la educación. La educación privada, claro, no vas a tener derecho. La educación privada. La educación particular subvencionada sí se mantiene, no se ha eliminado. De hecho, hay una norma transitoria, que es el artículo 31 transitorio, que dice que el Estado deberá regularizar el financiamiento basal de las instituciones públicas, que son las estatales, y regularizar el financiamiento de las instituciones privadas. O sea, está hablando de que ese financiamiento existe y lo tiene que arreglar, porque todos sabemos que trabajamos en educación que funcionar con subvención por asistencia es un desastre. ¿Ya? Entonces, por eso se puso esa norma de regularizar el sistema de financiamiento. Entonces, los particulares sancionados no se eliminan, se está potenciando, eso sí, la educación pública, pero no quita que también existen los colegios privados pagados y los colegios particulares subvencionados, que todos sabemos que tienen un tremendo rol público igual, ¿ya? Habla de una Esa es universidad pública por región, qué bien. también.
También van a seguir, bueno, lo que sí se elimina el lucro en la educación, así como existe ya a nivel universitario y a nivel de educación pública y particular nacional. ¿Y eso ¿Qué cómo se más? regula, Lore, por ley? ¿No van a poder cobrar más de cierto... ¿Cómo, Ojo cómo que no es lo pensaron en...? mismo, Ajá. no es lo mismo la gratuidad del fin al lucro, Sí, pues por ¿ya? eso. ¿Cómo piensan El, regularlo? ¿Cómo se piensa? la gratuidad está vinculada solamente a aquellos establecimientos que reciben fondos del Estado, Mm, que en este minuto son los municipales o de servicio local y los particulares sancionados. Pero el fin al lucro significa que una institución no puede lucrar con educación, como ocurre con las universidades. ¿Qué significa eso? Que si eran una empresa privada, se tienen que convertir en una fundación o corporación. ¿Qué es lo que pasó ya con la mayoría de los particulares subvencionados en estos últimos, no sé, 10 años? Que transitaron de ser privados a ser fundaciones o corporaciones sin fines de lucro. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. ¿Qué significa eso en la práctica? ujú, Que si tú vas a un colegio privado, por ejemplo, y pagas por la colegiatura, ujú. ¿ya? El colegio recauda 100, pero gasta 80. Los 20 que le sobran de ganancia los tiene que reinvertir en el mismo colegio. Mm. Y ahora se está eliminando el lucro en los otros niveles, ¿ya? Porque es uno de los derechos que se dicen y que no se haga negocio de la educación, si ese es el punto. No convertirlo en un negocio que va vinculado a un tema más individual y más de no enfocarse en el foco real, que es el aprendizaje de los estudiantes. Súper. ¿Alguna cosita más que quede? Agradecerte, Lore, infinitamente. ¿Alguna cosa que quiera, alguna invitación que nos quieras hacer, Lore? Sí, Raquel, Es querida, sobre hable. el derecho de los padres a ir a A cualquier elegir, colegio, ¿sí? A elegir. sí, sí, se establece el derecho de los padres, tutores, apoderados a elegir el tipo de educación que quieran para sus hijos, filos. Está establecido en el artículo, creo que es el 41, el de la libertad de enseñanza. Ujú. Lo único que no dice textual es el derecho preferente de los padres a elegir el tipo de establecimiento educacional para sus hijos. No lo dice así, dice es el derecho de padres, bla, 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 para elegir el tipo de educación para sus personas acá. Sí, era el ¿Era 41. el Elegir 41? el tipo de educación de las personas, se garantiza la libertad de enseñanza y es deber del Estado enseñarla. Comprende la libertad de madres, padres, apoderados, tutores legales, a elegir el tipo de educación de las personas a su cargo, respetando el interés Claro. superior y la autonomía progresiva del niño. Sí, el tipo de educación, de hecho, es más amplio que el establecimiento. Mm, Y a mí por lo menos me gusta más porque yo siempre he querido desvincular la educación con el edificio y con el establecimiento. De hecho, hay colegios que tienen distintos proyectos educativos en el propio establecimiento. ¿Ya? Hay colegios, por ejemplo, que son polivalentes, no sé, que son HC y técnico profesionales, que han dos proyectos educativos en un mismo establecimiento. ¿Ya? Hay colegios, creo que el Colegio Alemán de Santiago tenía dos proyectos educativos, la línea alemana y la línea chilena. O sea, lo que uno elige es el proyecto educativo en un colegio y lo otro que elige para sus hijos es el tipo de educación. A lo mejor yo quiero elegir una educación academicista, pero también lo voy a llevar a un taller de arte porque quiero que sea un artista o educación religiosa. Entonces es súper amplio la educación como concepto general. Entonces la idea es que los padres tienen el derecho a elegir la educación, el tipo de educación para sus hijos. Y además, a pesar de que está así, también hay al menos 3 tratados internacionales que establecen la libertad de enseñanza. Y la libertad de enseñanza se relaciona con 3 elementos. Uno es la libertad de crear distintos proyectos educativos, que eso no quedó explícito en nuestra nueva constitución. De hecho, creo que esa fue la que obtuvo como 97 votos, la derecha completa votó en contra.
está en 103. También está en la libertad de enseñanza, está la libertad de cátedra, que sí quedó en la Constitución, y la libertad de padre a elegir el tipo de educación de sus hijos también quedó en la Constitución. Pero esas tres cosas están en los tratados internacionales, están en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el artículo 18 o 15 por ahí. Está en el Tratado Internacional, o sea, en el Convenio de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, ya no me acuerdo cómo se llama, el derecho de los niños, y está en otro tratado, en otro pacto internacional de derechos sociales y políticos. Está la libertad de enseñanza explícito, y son tratados internacionales ratificados y firmados por Chile, así que son de rango constitucional. Así es que no se puede decir que la libertad de enseñanza no está considerada, porque sí está. 4 veces. Oye, Lore, y algo que me gustó mucho, que yo digo que bueno que se ponga, porque hay países como México donde están teniendo bastantes problemas con esto, el tema de la soberanía alimentaria, el tema del intercambio de semillas tradicionales, el uso libre, hay un montón de patentes que se van inventando, el tema de las multinacionales metido en el tema de la alimentación, y si no está en la Constitución no hay quien nos defienda de todo esto. Entonces yo digo qué alegría que eso también se recoja. Lo mismo que el deporte como derecho social, lo que dijiste tú, el tema de las personas que cuidan, que tengan algún tipo de previsión. Entonces está bien amplia la mirada frente a temas que hoy en día son como básicos y que no tenemos para nada legislación en torno a eso. Todo el tema del derecho ambiental, la naturaleza como sujeto, como derecho, que salga así es un regalo y no todas las constituciones la tienen. No, es algo de estos tiempos. Sí, es algo de estos tiempos, que está muy bueno que lo recogieran. Tesoro, enhorabuena por todo el trabajo hecho, se merece mucho descanso. Sí, enhorabuena, porque de verdad que es un regalo para todos y todas. Es un regalo esto nuevo. Entonces yo digo, ojalá podamos dedicarnos en esto que nos queda a difundir, poner en nuestras redes 2 artículos cada día, hacer grupos de lectura, que no escatimemos en tratar de informar a los que más podamos frente a esto, porque al final de eso depende la felicidad de nosotros, po. Lo que yo le hago a otro me lo hago a mí mismo. Así que si no vamos cambiando esa mentalidad un poco de los pueblos originarios, de las tribus que rescatan este sentido de lo social, de lo comunitario tan fuerte que perdimos durante muchos años, y es clave. Así que Lore, De no hecho, sé si quiere eso, dale. sí, quería comentar que en el caso del derecho a la educación, que es una de las que más trabajé y domino, la Constitución del 80 habla solo como fin el desarrollo del individuo. Y en esta nueva Constitución se establece que hay 2 dimensiones en los fines. Uno es el individual, el desarrollo integral de la persona, sus conocimientos, qué sé yo, emocional, además físico, es un desarrollo mucho más amplio, pero también tiene un fin, una dimensión social. ¿Ya? Sabemos que la educación transforma sociedades, transforma países, transforma comunidades. Y ese rol social que tiene la educación no estaba establecido como uno de los roles de en nuestra nueva Constitución. Y eso para mí es una cosa maravillosa. Eso solamente quería complementar, que era en sintonía lo que tú decías. Sí, gracias, gracias. Cuando empezó digamos, el 73 en adelante, en el Ministerio de Educación, yo estuve trabajando en el Ministerio de Educación, el ministro hizo un documento sobre el nuevo hombre que se iba a formar. Y ese fue el nuevo hombre indicado, el individualista. El del consumo. Sí. Claro. Estaba todo indicado. O sea, allá fue, la Constitución lo incorporó. Es que son modelos y paradigmas, y ahí es que eso es lo que hace un paradigma, hace moldes. Exacto. Hay que romper el molde. Entonces. Hay que romper el molde, sí, hay que humanizarlo. Exacto. Cuando dicen que a un niño lo cría una tribu, eso es lo que nos ha hecho tanta falta últimamente, que sea la tribu la que nos forme.
la que nos enseña a comer, a cosechar, a cuidarnos, a estar sanos, etcétera. Yo le puedo decir algo a la La Lore. familia. Por A la supuesto, Lore, Luis. sí. Qué alegría de verte y trabajar de tal manera para el bienestar de todos. Me acuerdo de tus padres, me acuerdo de tu pequeña en el colegio, así que para mí es una emoción muy grande que verte en esta etapa de tu vida con familia y mirando por un país mejor, me da mucha alegría. Muchas gracias. Sí, también me emociona y me emociona verlos, porque también me acuerdo de ustedes de cuando éramos niños, niñas. Le voy a decir a mis padres entonces. Sí, Eso. por favor. Que un estamos saludo. todos orgullosas de ti, Lore, querida. Ya, pues chiquillos, muchas gracias, Lore, querida, infinitas gracias. Ya después le haremos llegar la grabación para que la difundan y estemos un poquito más informados y enterados. Quizás de aquí a un mes más nos podemos volver a juntar con el texto leído y más preguntas. Así que siempre hay oportunidad. La Lore me dice que con su vocación de profe tiene muchas ganas de comunicar todo esto vivido, pues tan importante. Así Exacto. que infinitas gracias, buen descanso para todos y un abrazo Abrazo, grande. muy bien. Para todas y Ya, todas. nos Eso, vemos. gracias. Un Nos saludo para la vemos. Araucanía. Eso, un Gracias. saludo. Un Besitos. Gracias. saludo a la Chao. Araucanía. Chao, Sí. gracias. Chao.